continuación quiero mostrarles esta mesa que he preparado con distintas muestras que van a seguir caminos de procesamiento diferentes, y esta área en particular en un laboratorio de anatomía patológica es denominada el área detallado, es decir, el área donde se procesa macroscópicamente esa muestra. En principio, bueno, tenemos una muestra que proviene del área del pabellón o del área quirúrgica, que es denominada una muestra intraoperatoria, y una pieza quirúrgica conjuntamente con biopsias. Con relación a las muestras intraoperatorias, estas van a venir desde el cirujano en el momento en que está siendo operado un paciente, y nosotros vamos a tomar esas muestras para procesarlas de manera oportuna y rápida para que puedan definirse las conductas necesarias dentro del quirófano en ese momento, de manera tal de que el procesamiento que se realiza a este tipo de muestras tiene que ser lo más rápido posible. Por otra parte, tenemos a las piezas quirúrgicas, que son esas piezas que llegan luego de esas, digamos, exéresis radicales de esos órganos. En este caso tenemos un órgano macizo que tiene un revestimiento seroso, que además de ello tiene en su superficie de corte orificios que se disponen de forma transversal y de forma longitudinal, que además de ello tiene una coloración heterogénea, con áreas rojizas que se alternan con áreas pardo-amarillentas, y que llama la atención, además de esa coloración pardo-amarillenta, que en su interior, en la parte superior de la imagen, tenemos una formación, una neocavidad, con lo cual esto nos llama poderosamente la atención en este órgano, pero por todos los elementos descritos anteriormente podemos decir que estamos en presencia de un pulmón que tiene una lesión probablemente abscesificada, es decir, que tiene acá una cavidad llena de pus que ha sido neoformada por un proceso patológico infeccioso probablemente que subyace. En este sentido, para nosotros sería importante tomar muestras de todas estas áreas, digamos, purulentas, y de las áreas circunvecinas para evaluar la relación del tejido sano con relación al tejido enfermo. En este sentido, pues, hemos dado un poco un approach de lo que serían las muestras que nos llegarían al laboratorio. Y ahora bien, ¿cuál sería el procesamiento que van a seguir cada una de ellas? Empecemos a describir entonces primero el procesamiento de la muestra intraoperatoria. Desde el punto de vista de la biopsia intraoperatoria, lo que nosotros vamos a obtener es una muestra proveniente del cirujano. Es decir, el paciente va a estar siendo operado en ese momento y el doctor va a tener que definir la conducta quirúrgica a partir del resultado que nosotros suministremos desde el punto de vista de la anatomía patológica. De manera tal de que es importante que nosotros tengamos ese resultado de forma rápida. Y para hacerlo de forma rápida no podemos realizar el procesamiento de manera convencional, porque tardaríamos mucho en realizar cada paso. De manera tal de que lo que tenemos que hacer acá es un procesamiento que implica una fijación en un primer momento por congelación. Esa fijación básicamente se tiene que hacer en nitrógeno líquido, pero no directamente. Es decir, primero tenemos que colocar esa muestra en un recipiente que tenga isopentano previamente enfriado, y posteriormente ese recipiente con la muestra lo vamos a colocar en nitrógeno líquido, y es allí cuando va a generarse de manera homogénea esa congelación que va a formar intracelularmente y extracelularmente un hielo que no va a lacerar la muestra, es decir, que no la va a dañar a partir de esos cristales que se forman. ¿Por qué? Porque se van a formar unos cristales de manera vítrea, es decir, una ubicación espacial de cada una de esas moléculas de forma, del agua, quiero decir, de forma idónea, de manera tal de que no dañen la histoarquitectura. Si nosotros no realizáramos esa, digamos, fijación por congelación mediante este método, vamos a obtener quizás también la histoarquitectura, pero no de manera bien conservada. Van a haber quizás algunas distorsiones tisulares. Es el caso de si congelamos directamente en nitrógeno líquido o si congelamos a menos 50 o menos 80, y ni hablar de si congelamos de 0 a menos 15 grados centígrados. De manera tal que el método idóneo es la combinación isopentano-nitrógeno líquido. Posteriormente a ello, una vez fijada la muestra, nosotros tenemos que conferirle consistencia, como hemos venido hablando respecto de lo que es necesario para procesar una muestra, ¿no? Entonces, la consistencia que nosotros le vamos a conferir a esa muestra la vamos a hacer a partir de un producto que se denomina OCT. El OCT no es más que Optimal Coating Temperature, que básicamente lo que hace es que cuando se lo colocamos a la muestra, como vemos acá, la misma, digamos, tiene un portamuestra en el cual nosotros vamos a apoyar la misma y vamos a colocarle el OCT en su superficie, tratando de generar un bloque que permita que se genere una superficie homogénea para poder cortarlo posteriormente. ¿Cómo queda ese bloque? Ese bloque queda de la siguiente manera. ¿Dónde lo congelamos? Es decir, porque ese medio en un primer momento es líquido, pero ¿dónde generamos su, digamos, solidificación? A partir también del isopentano de nitrógeno líquido. Y una vez allí, con esa homogeneidad del bloque, nosotros podemos generar entonces el corte en el aparato denominado crióstato, que es este que vemos acá,
y que va a tener en su interior una, digamos, cámara frigorífica en la cual va a estar incorporado para poder mantener la temperatura de esas muestras y que no se descongelen y entonces genere una distorsión a la hora del corte. De manera tal de que en ese tejido, a través del portamuestra, ¿verdad?, es enfrentado de forma perpendicular a la cuchilla y con una manivela que nos va a permitir generar el descenso de esa portamuestra, es que nosotros vamos a proceder a realizar el corte. Si ustedes se fijan, acá tenemos una tira de corte que corresponde pues al procesamiento de digamos, del crióstato, en el cual hemos hecho, digamos, varias vueltas para poder obtener varios cortes de ese tejido particular. Lo que sigue después es tomarla con el, digamos, portaobjeto y vamos a obtener una cantidad de cortes, como vemos acá, que van a necesitar ser coloreados para poder ser vistos, como hemos mencionado anteriormente, que luego de la fijación le conferimos consistencia a partir de la inclusión, ya vimos cómo se hace, además de ello lo cortamos, ya vimos cómo se hace, y por último la coloreamos para poderla ver al microscopio, de manera tal de que lo que hacemos es colocarla en una tinción convencional con hematoxilina y eosina y obtenemos nuestros cortes coloreados como vemos acá. Previo a la coloración nosotros podíamos hacer una segunda fijación, que es una fijación con alcohol acetona para, bueno, que la muestra se conserve lo suficientemente en el tiempo. O en su defecto podemos simplemente pasarla pues, durante el procesamiento, cuando vamos a montarla, por alcoholes, ya que el medio de montaje de la muestra, que es un líquido que se coloca entre el portaobjeto y el cubreobjeto para que éste se pueda adherir, es miscible en silol. El silol no es miscible con el agua, con lo cual nosotros tenemos que deshidratar esa muestra, pasarla por distintos alcoholes de manera ascendente, y es en ese proceso donde también, como el alcohol hace de fijador por deshidratación, nosotros vamos a fijar la muestra en ese procesamiento. Pero si lo hacemos con acetona previamente, es todavía mejor el procesamiento desde el punto de vista de la fijación. Pero bueno, eso digamos que son pequeñeces que competen más al personal que elabora dentro del laboratorio de anatomía patológica y que en función de sus requerimientos hará uno u otro método. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros buscamos desde el punto de vista de la utilidad con esta muestra? Por ejemplo, por citar un ejemplo de los más importantes, si el cirujano tiene un paciente al cual necesita extraer un tumor y ese tumor nosotros no sabemos si el borde de resección que nosotros hemos cortado para extraer esa muestra es suficiente, es decir, si no tiene lesión todavía de manera más profunda a ese borde que no estamos viendo, el cirujano lo que envía al patólogo es esa muestra para determinar si esos bordes son o no positivos. En la medida en la que sean positivos, él va a ampliar esa resección quirúrgica para evitar que queden restos dentro del paciente de ese tumor, y si son negativos, pues procede a cerrar directamente. Entonces, fíjense ustedes acá cómo tenemos una muestra que tiene un tumor, ¿verdad?, del lado izquierdo, y del lado derecho esta muestra tiene en su extremo distal una, digamos, tintura que va a permitir que se coloree esta zona, que es la zona del borde de resección quirúrgica. Una vez que nosotros armamos el bloque, lo cortamos y lo coloreamos, nos damos cuenta que el tumor, respecto a la distancia del borde, que está entintado de forma oscura con un tinte negro, está muy lejano de ese borde. Y cuando nos acercamos microscópicamente y constatamos que en efecto no hay células tumorales cercanas a ese borde, podemos decir que ese borde está limpio y podemos cerrar al paciente, es decir, podemos darle la orden al cirujano de que continúe con la cirugía para cerrar el paciente y básicamente finalice todo ese proceso, ¿no? Entonces, fíjense la utilidad de la muestra intraoperatoria, que básicamente puede definir una conducta en el momento de la cirugía, ¿no? Entonces, la prontitud y ese trabajo mancomunado entre el cirujano y el médico patólogo tiene que ser, digamos, bien estandarizado para que se eviten problemas de tiempo en ese procesamiento. Habiendo pues entendido que el área de macroscopía y tallado es un área importante para poder definir esas características que conforman las muestras que están llegando al laboratorio de anatomía patológica, dejando sentada cuáles son cada una de ellas, como por ejemplo la consistencia, el color, la textura, la cantidad de fragmentos, todos estos elementos van a permitir conformar un diagnóstico de anatomía patológica de forma idónea, porque a través de la macroscopía nosotros vamos a poder correlacionar todos estos elementos con la microscopía y en consonancia emitir un informe médico que englobe todas esas características que orientan hacia un diagnóstico definitivo desde el punto de vista de la anatomía patológica. De manera tal que es muy importante entender que allí vamos a hacer, previo al procesamiento, ese chequeo de que las muestras estén lo mejor recibidas posibles y lo mejor caracterizadas posibles.
En este sentido, una vez que nosotros tenemos esas muestras y ya han sido fijadas por el tiempo necesario, entendiendo que el tiempo necesario desde el punto de vista universal es de acuerdo o se calcula de acuerdo al tamaño de la muestra, pero una muestra con 24 horas de fijación podría ser idónea para su procesamiento, tratándose por ejemplo de un fragmento de 5 milímetros de espesor. En este sentido, fíjense, este fragmento que tenemos acá lo hemos sacado de un recipiente que básicamente tenía formaldehído y que la cantidad de formaldehído viene dada por la representación 1:20. Esto quiere decir que la cantidad de volumen de líquido que teníamos allí es 20 veces mayor al tamaño de la muestra. ¿Esto por qué se hace de esa manera? Porque en la medida en la que el fijador va actuando, se va consumiendo en el proceso, de manera que nosotros tenemos que colocarlo en exceso para que ciertas zonas de la muestra no queden sin fijar. Y lo recomendable es que sea 20 veces el volumen del tamaño de la muestra. Así pues, entendemos que el tiempo de fijación es fundamental para que nosotros podamos tener una muestra lo suficientemente fijada y además de ello, el volumen con el cual se fija esa muestra también es crucial para que no haya fijación zonal, que es una terminología utilizada en el momento en el cual una muestra tiene áreas que son fijadas de manera correcta y otras que han sido fijadas no por el formaldehído sino por el proceso de deshidratación posterior que se desarrolla a lo largo del proceso, cosa que dificulta la histoarquitectura al momento de visualizarla en el microscopio. En este sentido, pues siempre tenemos que controlar estos parámetros, tanto el tiempo como el volumen de fijado. Ahora bien, existen distintos fijadores que nos van a dar características diferentes desde el punto de vista arquitectural en función de lo que nosotros queramos mirar. Sin embargo, el fijador universal más idóneo y usado en anatomía patológica es el formaldehído al 10%. Este formaldehído al 10% se bufea para evitar que se acidifique y me vaya a formar un pigmento que es denominado pigmento formólico, que es un pigmento negruzco que se puede ver en las preparaciones histológicas si no se hace el tamponamiento o el bufeado de este formaldehído. De manera tal de que es sumamente importante que se fijen las muestras no solo con formol, sino formol al 10% buferada. Este fijador actúa por un mecanismo físico-químico denominado cross-linking. Más adelante vamos a entender cómo funciona brevemente. Además de ello, hay mezclas fijadoras, como por ejemplo el Buen. Es un fijador que consta de una mezcla entre ácido acético, entre formaldehído y además de ello usa ácido pícrico. Estas tres, digamos, figuras químicas que componen esta mezcla van a fijar la muestra por tres mecanismos diferentes. Por ejemplo, el ácido acético glacial utilizado en la mezcla va a fijar a las proteínas por un cambio en el estado coloidal de las mismas. Además de ello, el formaldehído, que está incorporado también en la mezcla, va a fijar por el mecanismo del cross-linking o entrecruzamiento proteico, y el ácido pícrico, que también conforma esta mezcla, va a fijar a las proteínas por formación de picratos, es decir, sales con las proteínas, de manera tal de que la correlación entre uno y otro los hace idóneos para tejidos como por ejemplo tejido embrionario, piel, testículo, en los cuales tenemos una buena histoarquitectura conservada con este fijador. Además de ello tenemos el etanol. El etanol es más utilizado en el área de las citologías, etanol 96, es decir, etanol al 96%. Nosotros lo utilizamos de manera ascendente para deshidratar la muestra y, como bien les mencioné, también obviamente cuando la muestra pase por allí va a tener un grado de fijación, pero lo que nosotros buscamos con el alcohol es que ya, como previamente fijamos de manera correcta con el formaldehído, lo que nosotros queremos es que nos deshidrate la muestra, no que nos las fije, de manera tal de que fíjense la importancia que tiene que el formaldehído actúe de manera correcta para evitar esa formación zonal de fijación que estábamos comentando anteriormente. Además de ello tenemos el CitoSpray, que se lo mencioné anteriormente, que es un fijador para citologías que básicamente está constituido por etanol 96%, además de ello dietil éter y propilenglicol. Ahora bien, hablemos de los mecanismos de fijación desde el punto de vista físico-químico brevemente. Lo que nosotros buscamos en primer lugar es evitar la putrefacción, que no es más que la heterólisis, es decir, la acción de enzimas líticas por parte de las bacterias sobre ese tejido. Además de ello, estamos buscando evitar la autólisis propia del tejido, es decir, aquellas enzimas que van a ser liberadas conforme se van degradando las membranas desde el momento en que es extraído ese órgano o ese tejido del organismo.
Y además de ello, para poderlo evitar, nosotros con la fijación lo que generamos, particularmente con el formaldehído, es un mecanismo de cross-linking. Ese mecanismo de cross-linking básicamente consta de lo siguiente. Cuando el formaldehído se, digamos, diluye en agua, es decir, cuando lo preparamos al 10%, este se transforma de formaldehído a metilenglicol. Y el metilenglicol tiene dos moléculas o grupos hidroxilos en sus extremos, como lo vemos acá, y son estos grupos los que van a reaccionar con los grupos amino de las proteínas, generando enlaces covalentes que van a permitir que nosotros podamos cruzar esas proteínas y entender que en el medio de ese cruce se encuentra la molécula del metileno. Es decir, que gracias a ella vamos a poder nosotros desnaturalizar esas proteínas y poder generar la fijación de las mismas de manera idónea. Este es el mecanismo molecular, digamos, por el cual ocurre esta fijación. Los otros mecanismos que les mencioné, involucrados en el ácido pícrico, en el ácido acético glacial, que conformaban la mezcla fijadora del Cohen, no, digamos, son tan conocidos, pero para efectos de la presente clase me interesa que conozcan cuáles son los mecanismos físico-químicos implicados única y exclusivamente en el formaldehído, que es el más utilizado fijador. De hecho, es el fijador universal, porque es muy versátil para distintas técnicas, tanto de inmunohistoquímica como de histoquímica. Una vez fijada la muestra, ya lista para continuar con el procesamiento, recordemos que en el primer video, posteriormente a la fijación, dijimos que venía la inclusión. Para nosotros poder incluir esta muestra en un medio como la parafina para conferirle la consistencia necesaria para ser cortada, nosotros primero tenemos que deshidratar la muestra. La pregunta es, ¿por qué tenemos que deshidratar la muestra antes de incluirla en parafina? Bueno, la respuesta es la siguiente. La parafina no es miscible con el agua que tiene el tejido en su interior, con lo cual nosotros tenemos que extraer esa agua del tejido para que pueda incorporarse a esos espacios intracelulares y extracelulares la parafina y así nosotros poder conferir esa consistencia necesaria para cortarlo. De manera tal de que para sacar el agua utilizamos el alcohol. ¿Pero qué alcohol es el que utilizamos nosotros para el procesamiento convencional? El etanol. El etanol es, digamos, el líquido deshidratante por excelencia en el área de anatomía patológica. De manera tal de que nosotros este líquido lo vamos a ir gradando de manera ascendente, partiendo desde el porcentaje de 70 hasta 100%, de manera tal de que vayamos aumentando la concentración conforme la muestra va pasando por cada uno de esos elementos. Esto con el objetivo, pues, de extraer el agua que yace dentro de los tejidos, y en la medida en la que ese etanol vaya aumentando su concentración de forma paulatina y no de forma brusca, nuestro tejido va a poderse deshidratar sin que ocurra una retracción propia de esa acción deshidratante, ¿no? Entonces es muy importante que se mantenga esa relación ascendente desde el punto de vista de la concentración del deshidratante, partiendo, pues, como ya lo mencioné, desde una concentración de alcohol de aproximadamente 70%. Desde el punto de vista físico-químico, lo que ocurre con el etanol es que reacciona a partir de la formación de puentes de hidrógeno con el dipolo del agua y, pues, de esa manera va a incorporar en el líquido deshidratante, conforme pasa el tiempo, más cantidad de agua. Por lo tanto, se va a ir consumiendo en el proceso y por esa razón es que nosotros tenemos que estar constantemente monitoreando la concentración de cada uno de los alcoholes. Básicamente ese sería el proceso de deshidratación, y si lo graficamos en una lámina, básicamente constaría de esta siguiente representación: alcohol 70, 80, 90, 100%, y ya en este último alcohol se supone que no debe haber agua suficiente como para que pueda interferir en el momento de la inclusión con parafina. Sin embargo, antes de incluir con parafina existe un paso adicional que va a permitir que realmente la parafina pueda ser incorporada a esos espacios intra y extracelulares de manera correcta. Y esto se va a poder realizar gracias al aclaramiento. Hasta este punto tenemos una muestra deshidratada, es decir, que ya hemos eliminado todo el agua que yace dentro del tejido, de manera tal de que lo único que tenemos en el espacio intra y extracelular es alcohol. Ahora bien, necesitamos sustituir ese alcohol por parafina. ¿Pero cómo lo hacemos? Puesto que la parafina no es del todo miscible con el alcohol, pues tenemos que utilizar un líquido intermediario, es decir, que sea miscible tanto con la parafina como con el alcohol. Este líquido es el silol. De tal manera que cuando nosotros incorporamos el silol posterior a la fijación en este paso del aclaramiento, lo que hacemos es que extraemos el alcohol. Con la deshidratación extraíamos el agua y con el silol extraemos el alcohol. De esta manera, desde el punto de vista físico-químico, como el alcohol tiene una cadena hidrocarbonada, digamos, nosotros podemos, a partir de la mezcla isomérica del silol, es una mezcla constituida por orto, meta y parasilol, nosotros podemos eliminar el etanol porque básicamente tiene una cola apolar que puede ser bien soluble en la estructura del anillo aromático del silol. En este sentido, una vez que nosotros colocamos la muestra en silol,
Van a pasar también otras cosas a ese tejido desde el punto de vista de las grasas que están dentro de él. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el colesterol va a ser eliminado por el silol. Fíjense ustedes que tiene unas moléculas de carácter aromáticas que pueden tener relación con el ciclopehidrofenantreno, que básicamente en su forma de colesterol es muy miscible en el silol. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjense ustedes que estos anillos aromáticos pueden reaccionar con estos anillos cíclicos de estas cadenas, con lo cual, básicamente, por tratarse de moléculas simétricamente parecidas, y además de ello, por tener moléculas hidrocarbonadas en su totalidad o en la mayor parte de ellas, pues van a ser solubles de manera fácil. Por otra parte, tenemos a los ácidos grasos que también forman parte de esa masa grasa que tiene el tejido y que en la medida en la que estos ácidos grasos tengan la cadena más larga, menos visibles van a ser en agua y por tanto van a poder salir de ese tejido con el silol. Pero aquellos de cadena corta no van a poder salir de la misma manera porque van a tener esta cabeza carboxilada que va a poder generar una polaridad y que se va a poder adherir electrostáticamente con otras estructuras. Por otro lado, los ácidos grasos, cuando conjuntamente con el glicerol forman el triglicérido, esta estructura molecular sí que va a ser bastante miscible con el silol, producto de que son cadenas hidrocarbonadas y en su totalidad que no poseen un grupo funcional que le permita o le confiera polaridad a la molécula, con lo cual es un lípido que va a ser extraído por el silol también. Y por otra parte, los fosfolípidos, como son moléculas heterofásicas, es decir, están compuestas por también grupos fosfatos, estos grupos fosfatos van a tener la particularidad de que van a estar cargados electrostáticamente, con lo cual van a tener adherencia a estructuras moleculares polares, de manera tal que con el silol nosotros podemos extraer el colesterol y además de ello podemos extraer algunos ácidos grasos y podemos extraer los triglicéridos que yacen en las células adiposas de la mayor parte de nuestro organismo, de tal manera de que nosotros no vamos a poder observar en la microscopía la grasa propiamente dicho, sino el espacio que ocupaba, porque básicamente va a ser extraída en este paso de procesamiento histológico. Ahora bien, si sabemos ya que esta sustancia como el silol necesita sacar de ese tejido el etanol para poder incorporar luego la parafina, nosotros entonces tenemos que colocar varios frascos con silol, ¿verdad? Que en el primero nos permita extraer la mayor cantidad de alcohol posible, en el segundo ya básicamente sustituya casi en su totalidad ese alcohol que quedó renegado en el silol número 1 y en el silol número 3 no debería existir ya ningún resto de alcohol cuando la muestra pase a través de él, de manera tal de que en este punto podríamos decir que el aclaramiento se ha completado y entonces podemos hacer ya el próximo paso que sigue, que no es otro que el de la inclusión en parafina. Fíjense ustedes también que lo que va a pasar con estas muestras desde el punto de vista macroscópico es que se van a ir haciendo cada vez más transparentes, es decir, se van a ir aclarando y por ello el nombre del procedimiento es denominado aclaramiento. Pero no es más que el proceso de extracción de esas grasas que en la medida en la que se hace más pronunciado va a permitir que el tejido se vea mucho más claro, mucho más transparente y por esas características es que básicamente en síntesis el proceso se denomina aclaramiento. Pero este no es el fin de este proceso realmente, sino, es decir, no es aclarar la muestra, sino generar pues esa interacción como líquido intermediario entre el alcohol y la parafina. Habiendo pues aclarado la muestra, en este punto tenemos esos espacios intra y extracelulares ocupados por el silol. Lo que tenemos que hacer ahora es ocuparlos por la parafina. ¿Cómo hacemos este proceso? Vamos a incorporar ese tejido en distintos frascos, tal cual como hicimos con el silol, por los que van a ir pasando esa muestra y va a ir eliminando el silol conforme se acerque al último frasco de parafina. Básicamente lo que hacemos es que en el laboratorio la parafina la fundimos con una placa calefactora, en la cual esa placa tiene que estar a 62 grados centígrados, que es la temperatura óptima de fundición de la parafina. Y nosotros fíjense acá que tenemos dispuestos dos envases de aluminio en los cuales vamos a incorporar esas muestras a modo de ejemplo del procesamiento, pero pueden ser más vasos. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos? Incorporamos la muestra en su interior y esperamos al cabo de un tiempo de aproximadamente 1 hora por frasco para que ese tejido quede lo suficientemente impregnado. Y tal cual como pasaba con el silol, que conforme iba pasando de un frasco a otro iba sacando al alcohol, en este caso pasará de la misma manera. ¿Cómo va a eliminar ese silol del tejido? Bueno, en primer lugar porque la parafina es miscible con el silol, de manera tal de que en el primer frasco se va a quedar la mayor parte del silol.
Y además de ello, por evaporación, producto de que el silol es muy volátil y como este líquido está también caliente a 60 grados, pues va a también evaporarse. Entonces, a través de estos dos métodos se genera la extracción completa del silol y la incorporación de la parafina en su totalidad. Ahora bien, ¿cómo se realiza este proceso en la práctica diaria? Nosotros utilizamos procesadores de tejido que tienen distintos frascos que van a tener básicamente en los primeros frascos los alcoholes para deshidratar las muestras, posteriormente van a tener los siloles para aclarar las muestras y en último término van a tener las parafinas para impregnar las muestras. Todo ello se va haciendo en el orden de las manecillas del reloj y básicamente nos ahorran el trabajo de estar cambiando la muestra de un líquido a otro porque lo hace una máquina de manera automática. Sin embargo, quise ejemplificar cómo se haría de manera manual la impregnación a través de una placa calefactora, ¿no? Posteriormente, que ya hemos impregnado esta muestra y que ya la misma tiene una consistencia necesaria y suficiente para ser cortada, lo que resta hacer es el proceso de inclusión, en el cual también nos vamos a valer de la parafina para formar un bloque, tal cual como lo hicimos en la muestra de la biopsia intraoperatoria, pero que en lugar de OCT como medio de inclusión vamos a utilizar la parafina para hacer ese bloque. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, básicamente lo que hacemos es colocar esa muestra que hemos previamente impregnado en un molde de inclusión. Ese molde de inclusión también tiene que guardar la misma temperatura de la parafina para que cuando nosotros coloquemos parafina en su interior no se solidifique desde el primer momento en que tiene contacto con el molde. Entonces, básicamente necesitamos que estén atemperados todos estos moldes metálicos. Entonces, una vez que nosotros tenemos esa muestra dentro del molde, le vamos a colocar parafina para rellenar, digamos, todos esos espacios que nos proporciona el molde para formar el bloque. Y básicamente arriba de la superficie de parafina de ese molde vamos a colocar un cassette. Y en ese cassette, en el cual debe tener la identificación de esa muestra, nosotros vamos a cumplir con la finalización de ese proceso de inclusión. Entonces, ¿qué vamos a hacer luego de que le colocamos el cassette? Pasarlo a una placa fría, de manera de que allí podamos solidificar el bloque y podamos realizar entonces el posterior corte, como hemos venido hablando a lo largo de todos estos videos, que es nuestro fin principal para poder generar un material lo suficientemente delgado como para que sea atravesado por la luz. Así que acompáñenme a mirar la próxima lámina que nos va a permitir entender cómo podemos nosotros realizar ese corte para posteriormente colorearlo y mirarlo al microscopio. Una vez que hemos realizado el bloque, lo que resta por hacer es el proceso de microtomía, en el cual nosotros vamos a colocar ese bloque en un portamuestra que tiene el micrótomo a su disposición en la cara frontal, como vemos acá, que lo señalamos con el apuntador. Este dispositivo lo que va a realizar es un enfrentamiento entre el tejido con relación a la cuchilla de forma perpendicular. De manera que con esta manivela que estamos viendo acá, del lado derecho del microtomo, nosotros vamos a ejercer un movimiento, ¿verdad?, de rotación, en el cual podemos generar unas tiras de corte que vamos a poder apreciar más adelante en la siguiente lámina. Fíjense ustedes cómo la cuchilla nos permite obtener la tira de cortes, que son cortes de espesores de 3 a 4 micras, en un enfrentamiento entre el bloque y la cuchilla a propósito de la disposición perpendicular que guardan entre sí. Ahora bien, ese bloque tiene que estar lo suficientemente frío como para que la parafina no se arrugue desde el momento en que nosotros hacemos el corte. ¿Por qué? Porque si la parafina está, digamos, en una temperatura cercana a 37 grados, la misma va a generar que se plieguen a la hora de realizar el corte. De manera que nuestra temperatura ideal sería un aproximado de 4 grados centígrados. Una vez que hemos hecho la tira de corte, lo que vamos a hacer es colocar esos cortes en un equipo que va a tener en su interior agua destilada que nos va a permitir estirar ese tejido de manera de eliminar los posibles pliegues que puedan haber quedado por parte del corte que hicimos previamente. Este equipo es el baño de flotación. Una vez que nosotros hemos observado que la temperatura del baño de flotación está de 37 a 40 grados centígrados, podemos entonces colocar esos cortes y flotarlos allí a esperar que se estiren. Una vez estirados, los tomamos con el portaobjeto y lo que procedemos a realizar es la coloración. Ya vamos a ver más adelante unos pasos previos que hacemos antes de colorear para poder nosotros generar una buena visualización de la histoarquitectura. Así pues, pasamos entonces al método de coloración. Bien, en el proceso de coloración lo primero que tenemos que hacer es eliminar ahora la parafina. ¿Por qué? Porque la parafina no es miscible con los colorantes que nosotros vamos a utilizar durante el proceso de coloración. De tal manera de que ahora tenemos que hacer el proceso inverso. En vez de incluir en parafina, parece un poco paradójico,
pero lo que tenemos que hacer es ahora eliminar la misma. Lo tenemos que hacer porque básicamente cuando nosotros intentemos colorear, el tejido va a repeler los colorantes porque no son miscibles la parafina con estos colorantes que están en un medio de solubilización hidrofílico. De tal manera que para poder eliminar esa parafina, lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestra muestra o nuestra gradilla con las muestras y colocarla en una estufa. ¿Por qué? Porque bueno, así nosotros vamos a poder eliminar toda el área circundante de parafina que está en nuestro tejido. Ello a través de una temperatura de 60 grados centígrados para poder fundirla y posteriormente, una vez pasado el tiempo, aproximadamente entre 20 y 25 minutos, nosotros vamos a colocarla en silol. ¿Por qué? Porque el silol es un medio donde la parafina es miscible. Con lo cual, el primer paso que nosotros tenemos que realizar para colorear esa muestra, dejando atrás el de la estufa, es colocar la muestra en un primer silol. Una vez que nosotros lo colocamos en el primer silol, aproximadamente 15 minutos, pasamos a un segundo silol, en el cual también nosotros vamos a dejar la muestra unos 15 minutos más. Posteriormente pasamos a un tercer silol y ya en este punto no debería quedar parafina alguna que dificulte la posterior unión de los colorantes. Pero posteriormente al silol no viene el agua directamente. Recuerden que para poder llegar a agua, como el silol no es miscible con el agua, tenemos que pasar por los alcoholes, pero esta vez en forma descendente, es decir, la concentración tendrá que ser de 100 a 70 hasta llegar a agua para que el tejido pueda hidratarse ahora y no deshidratarse como lo necesitábamos durante el procesamiento anterior. En este sentido, una vez que llegamos a agua, habiendo pues pasado por todos los alcoholes, nuestra muestra está lista para recibir los colorantes. ¿De qué manera es que el tejido recibe esos colorantes desde el punto de vista físico-químico? Veamos lo siguiente. Aquí he mostrado cuáles son, básicamente de forma resumida, los pasos que tiene que cumplir la muestra a lo largo de todo el carrusel de coloración. Lo hago de forma resumida y breve. Pasamos por los siloles para eliminar la parafina. Posteriormente pasamos por los alcoholes para hidratar la muestra. Llegamos a agua, en la cual nosotros básicamente tenemos esa muestra lista para poderse unir con los colorantes. Y el primer colorante con el que nos topamos para generar la coloración del núcleo es la hematoxilina. Una vez que nosotros coloreamos con la hematoxilina, pasamos al recipiente del alcohol ácido. Si se trata de una hematoxilina regresiva, como es el caso de la hematoxilina de Harris, nosotros necesitaríamos pasar por alcohol ácido. ¿Por qué? Porque esta hematoxilina sobrecolorea y tenemos que eliminar ese exceso que tiene de colorante. Como la hematoxilina tiene afinidad por los ácidos, nosotros al colocarla en el alcohol ácido vamos a eliminar ese exceso que tiene el tejido de colorante. Y posteriormente nosotros podemos pasar por agua y luego colocarla en agua amoniacal para que el color de esa hematoxilina vire de un violeta negruzco a un violeta azulado. Es decir, que al colocarla en un medio básico como el agua amoniacal, vamos a generar lo que se conoce como el azuleamiento de las láminas. Posteriormente, como necesitamos preservar esa muestra de manera indefinida, volvemos a hacer el procesamiento que desde el punto de vista general hicimos para procesar la muestra propiamente dicho, pero en este caso es el corte fino al que le vamos a hacer ese procesamiento o mini procesamiento si se quiere, en el cual nosotros tenemos que deshidratar la muestra por los alcoholes, volverla a pasar por los siloles y una vez llegamos al último silol, generar pues el montaje de la muestra, que es lo que nos va a permitir preservarla por la mayor parte del tiempo. Esto es debido a que nosotros vamos a utilizar un medio de montaje que es miscible con el silol y ese medio de montaje, para nosotros colocarlo en el tejido, tenemos que diluirlo y aplicarlo de manera cuidadosa para no dejar burbujas entre el cubre objeto y el portaobjeto y generar pues una lámina idónea para su visualización. Pero entonces, con respecto a los mecanismos por los cuales la coloración tiene lugar dentro del tejido, hablemos un poco de eso en el aspecto físico-químico. Lo primero que va a ocurrir es que la hematoxilina naturalmente no colorea, tenemos que oxidarla. Para oxidarla utilizamos óxido rojo de mercurio, yodato de potasio, distintos elementos químicos que nos van a permitir generar un cromóforo que es la molécula con la cual nosotros podemos colorear realmente. Sin embargo, la hematoxilina no tiene la mayor afinidad posible por los tejidos, con lo cual nosotros tenemos que utilizar una sal que básicamente contiene aluminio y esa sal es el alumbre de potasio, en la cual nosotros vamos a colocar una molécula de aluminio en esa molécula de hemateína y fíjense cómo la representé acá, donde el aluminio, que tiene una característica electrostática positiva, va a ser demordiente, es decir, va a permitir que se una ese colorante con el tejido, particularmente con los restos ácidos del ADN, como lo son los grupos fosfatos de esas moléculas. De manera tal de que esto explica
el comportamiento de la fijación del colorante respecto a la hematoxilina y el núcleo. Por otra parte, lo que explicaría el por qué se genera esa correlación entre la eosina y el citoplasma, debido a que esas moléculas que tiene a disposición, como lo son el grupo carbonilo y el grupo carboxilo que poseen dentro de ella, esto va a conferirle un poder electrostático negativo que va a poder tener correlación y adherencia con todos y cada uno de los restos básicos de los aminoácidos dispuestos en las proteínas que yacen en el citoplasma. Esos restos básicos pueden ser lisina, arginina, histidina, de esas moléculas o biomoléculas proteicas que van a estar dispuestas en el citoplasma. Sin embargo, si en el citoplasma se desarrolla mucha síntesis proteica, va a existir ARN en el citoplasma, con lo cual, como estos también tienen grupos fosfatos, la coloración del citoplasma no va a ser del todo fucsia o rosada, sino que va a tender también a ser violácea, producto de que va a tener estos restos fosfóricos que van a tener apetencia por la hematoxilina. De manera tal de que no es que únicamente la hematoxilina y la eosina tienen afinidad en relación a la hematoxilina por el núcleo y en relación a la eosina por el citoplasma. Todo dependerá de las moléculas presentes en esa célula para poder nosotros mirar uno u otro color predominante. Pero digamos que en líneas generales el núcleo se comporta de manera basofílica, es decir, que atrae al colorante hematoxilina, y el citoplasma se comporta de manera eosinófila, es decir, o acidófila, es decir, que atrae colorantes ácidos como la eosina, producto de los restos básicos proteicos que yacen en el citoplasma. Y es entonces como este doctor, en un principio, intentando resolver cómo poder visualizar esa muestra, logró pasar a través de todos estos procesos la misma y generar su visualización. Muchas gracias.